25 años en esta esquinita de la sacristía, el Señor, fui testigo y fui portador de la llama de amor cuando la hermana del Padre Medina, junto con doña Crisanta, recibimos la llama de amor hace 25 años aproximadamente. Y le doy gloria a Dios por estar aquí en esta fecha especial para cada uno de ustedes. Hoy voy a compartir un tema que se llama María, Madre de la Esperanza. Porque María siempre ha sido la Madre de la Esperanza, un gran ejemplo que nos da esperanza en todo momento. Yo le voy a invitar a que pongan su mano en su corazón, cierren sus ojos un momento y recuerdes tan especial el momento en que te encontraste con María y con Jesús. Recuerda ese momento tan especial porque a partir de ese día, esa luz que tú recibiste, esa llama de amor que tú recibiste, ha sido tan especial que ante cualquier tribulación, que ante cualquier situación que tú hayas vivido, María Santísima te ha enseñado a tener paciencia, seguridad. Y la paciencia, dice la palabra de Dios, que aviva la esperanza. Y la esperanza nos lleva a que las cosas las alcancemos tal como Dios nos las permite. Agradécele a Dios la gran oportunidad de este encuentro con la Madre de Dios. Gracias, Mamita María. Nos ponemos en tu presencia ante este tema, que seas tú que nos hable. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. A través de este tema, recobraremos la esperanza perdida. ¿Qué es la esperanza? Tal vez se han preguntado, ¿verdad? La esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como algo alcanzable de lo que se desea. La esperanza se va avivando conforme va pasando el tiempo a través de la paciencia. Y es todo un proceso, pero quien nos va a enseñar cómo tener esperanza es María, que es la Madre de la Esperanza. Ustedes recuerdan el cantito de María, ¿verdad? El que dice: Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Fíjense, ¿quién mantiene el ritmo de nuestra espera? María Santísima. Y todo empieza, esa gran parte, cuando Dios elige a María. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 26, la palabra de Dios nos dice, nos ponemos de pie, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida al matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significa tal saludo. Pero el ángel le dijo:
No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, que le pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿y cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, aunque no podía tener familia. Se encuentra ya en el 6º mes de embarazo. Para Dios nada es imposible. Y dijo María, repetimos todos en el versículo 38. Y dijo María: yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como lo has dicho. Después lo dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Dice la palabra de Dios que María fue visitada por un ángel. Y fue visitada por un ángel. María aproximadamente tendría algunos 14 o 15 años de edad. Pero ella estaba como comprometida. María tenía ya un plan de vida, ¿o no tenía un plan de vida? Sí. Ya tenía un plan de vida determinado. Ella, ¿cuál era su plan? Casarse. Estaba comprometida. Ya estaba comprometida y ya estaba por casarse. Se iba a esposar con José. Pero el ángel vino, Dios mandó al ángel y eligió a María. Haciendo el tema, yo decía: qué grandeza la de María, porque Dios se fijó en ella. O sea, ¿cuántas mujeres había ya en la tierra? Pero María fue la elegida. Dios la eligió. Pero cuando Dios elige, cambian totalmente tus planes de vida. La elige y se imaginan que en la vida que estaba viviendo María en ese momento, el compromiso, la boda, ya faltaba poco para que se casara, ya tenía todo un plan. Y llega el ángel y le dice: ¿sabe qué? Hay otro plan. Dios tiene otro plan para ti. Dile a la hermana de nada: Dios tiene otro plan para ti. Dile: Dios tiene otro plan para ti. Dios te eligió y tiene otro plan para ti. Dile nuevamente: Dios te eligió y tiene otro plan para ti. Y María en ese momento, con todo el compromiso que tenía encima, yo pienso, vamos a hacer la vida real, ¿no? ¿Cómo está una persona que está enamorada, ya pensando ya en el matrimonio? A lo mejor en los padrinos, que si está en estos tiempos, ¿cómo estaría? Que si ya hizo su comunión, su confirmación, su fe de bautismo, ¿dónde va a ser la fiesta? Y en ese tiempo las fiestas eran ¿de cuánto tiempo? De 8 días. Entre más tiempo la fiesta del judío, entre más tiempo había, demoraba, y se tenía en abundancia vino, comida, de acuerdo a como diera, le iba a ir en la fiesta. A lo mejor María estaba estresada también. A lo mejor María también estaba preocupada por todo lo humanamente estaba viviendo. Como muchos de nosotros, cuando Dios nos elige, siempre estamos ocupados, preocupados, con un montón de problemas, situaciones personales.
Y cosas que a veces decimos, es que no voy a poder porque si me dan un servicio X no voy a poder, tengo muchos compromisos. Y cuando Dios te elige, te cambia los planes de vida. Y a María no solo le cambió, se metió en un conflicto fuerte. Porque le dijo, vas a quedar embarazada. ¿Y cómo le voy a decir a José? Y José me va a creer que estoy embarazada. Y Dios le habló a José y le dijo lo que iba a pasar. Porque Dios se encarga de acomodar las cosas a las cuales Él te ha propuesto el plan de trabajo, el plan de vida. Yo recuerdo muy bien que aquí le lloré a Jesús, aquí muchas veces. Un día el Padre Medina me invitó a comer y estaba el Padre Medina, estaba el Padre Rosete. Sacaron 3 copas, estaba José, no sé si alguno la conocieron. Sacaron 3 copas, sirvieron vino y dice el Padre, ya tenemos coordinador. Brindemos por el nuevo coordinador de la renovación. Y le dije, Padre, ¿quién es? Pues tú no me dices, yo, Padre, si yo tengo muchos problemas para ser coordinador de la renovación aquí en la parroquia. Me dijo, pregúntale al Señor. Y yo tenía muchos problemas para aceptar que Dios me había elegido para algo, pero tenía muchos problemas para aceptarlo, porque trabajaba, estudiaba, necesitaba cierta cantidad de dinero para mandar a mi casa, estaba completamente, no tenía tiempo. Con Abby, que es mi esposa, teníamos que vernos 1 hora o un tiempo. Creo que Abby se aburrió, creo que se convirtió en la novia de la espera, porque siempre me estaba esperando, porque siempre estábamos ocupados. Y cuando me dicen, vas a servir, yo vine aquí y le dije al Señor, pero Señor, yo tengo un montón de cosas, tengo muchos problemas, tengo muchas situaciones, no puedo aceptar. Y después volví con el Padre, le dije, Padre, es que yo tengo muchas cosas. Regresa, me dijo, pregúntale bien al Señor. Entonces vengo otra vez a llorarle. Y el Señor sabía lo que estaba haciendo. Él acomodó mis tiempos, mis espacios. Y luego doña Cris fue mi subcoordinadora. Elegimos a doña Crisanta para que fuera la subcoordinadora en el equipo. Estuvimos coordinando del 99 al 2003. Hicimos buen equipo y en el 2001 recibimos la fuerza de esa gran mujer que es María Santísima, la intercesión. Estábamos en el movimiento como tal, pero recibir la llama de amor era la fortaleza del equipo, porque hacíamos oración y orábamos y hacíamos el rosario. Y siempre la intercesión era para todo lo que el Señor iba haciendo. Éramos más de 300 en esta comunidad. Teníamos 12 casas de oraciones. Había más de 70 jóvenes. Dios permitió que se hiciera el salón de al lado, porque su plan, el plan de Dios, siempre es perfecto. Y la esperanza que María infunde, la esperanza que de María no dijo no, sino que María dijo, hágase, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí, tal como lo has dicho. Y cuando tú le dices eso a Dios, Él hace las cosas tal como Él te las propone. El gran detalle del ser humano es el problema en el que vivimos actualmente. De un 100% de lo que comentamos o decimos o actuamos, el 90% regularmente es negativo. Y muchos nomás le preguntan
¿Y cómo están las finanzas ahorita? Y si ponemos un negocio, no creo. Entonces, fíjense bien cómo están contestando, porque ese es el pensamiento real. Es un pensamiento de un 100%, el 90% es negativo. Y de la misma forma analizamos al hermano. Le vemos todos los aspectos negativos. Que si ya subió de peso. No, yo cuando me lo hacía el hermano que se valía una varita de nada. Y ahorita es una selva, o qué sea. Cambia. Del 100%, cuando vemos a una persona, regularmente estamos acostumbrados, la mente está acostumbrada a ver los detalles negativos. Está acostumbrada a calificar todo, tanto en el matrimonio como con los hijos. Cuidado porque te vas a caer si te subes ahí. Y si te caes te vas a caer, te vas a romper el brazo o te vas a romper las piernas. ¿Y qué creen que le pasa al chamaco? Se cae, ¿qué más? Que se rompe, es mi mamá es adivina. Lo programas, pero todo de una manera negativa. Y entonces cuando el Señor viene con un plan para ti, también ¿cómo lo ves? Pues negativo, porque no tengo tiempo, mi economía está difícil, tengo problemas, mi esposo no me deja, mis hijos no tengo tiempo, tengo mucha ropa que lavar, la novela está bien buena. ¿Qué otras cosas vemos totalmente negativas? Está muy lejos el centro, es muy noche. Si ustedes supieran de dónde vengo ahorita, manejé 5 horas para gloria de Dios para estar aquí. Y me regreso a las 5 de la mañana otra vez para gloria de Dios. Porque los planes de Dios son perfectos. Y yo no sabía de qué trataba el retiro, porque no platicamos mucho, solo me dijeron, haz un tema. Y yo dije, pues es un retiro abierto para personas de todo, van a llegar. No sabía que era exclusivo y cerrado. Pero solo Dios sabe este momento. Porque miren, la esperanza, dice Romanos 5. Vamos a Romanos 5, versículo del 3 al 5. Si vemos a veces las cosas tan negativas, cuando hay un problema, nos vemos un poquito más, le aumentamos un poquito más al problema. Y mire lo que dice Romanos 5, versículo 3 en adelante. Incluso no nos acomodamos en las tribulaciones. Cuando tú conoces a Dios y cuando tomas y le dices sí a Dios, al proyecto de Dios, dice la palabra que incluso no nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia y que la paciencia nos hace madurar y la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por el amor, por él, el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Palabra del Señor. Fíjense, cuando tú tienes fe, cuando tienes fe y tienes esperanza, esperanza es, si hablamos en el término científico, podríamos hablar que la esperanza es como una persona proactiva. ¿Qué es una persona proactiva? Una persona proactiva es una persona que a un problema le tiene 3 soluciones de manera positiva. Le ve todo lo bueno a las cosas malas, o a los detalles, o a los problemas. Lo que dice aquí,
en las tribulaciones, sabiendo que la prueba, en la tribulación, cuando tenemos problemas, María nos enseñó a cuando ese problema tan fuerte que estaba viviendo, porque en ese tiempo cuando una mujer salía embarazada, y si no se había casado, ¿qué creen que le pasaba? ¿Lo mataban Ahorita también, nada más que van a tirar piedras con las miradas, con el Facebook. También los matan, le matan ilusiones. Pasa de todo. En ese tiempo si era físicamente, agarraban una piedra y tírale. Pero María, en ese momento, en vez de decirle a Dios, ¿sabes qué? No, Señor, porque mira el problema que me estoy metiendo, No, dijo, Señor, le dijo a Jesús, le dijo al ángel, hágase como tú lo has dicho. Y aunque estuviera el problema, ella estaba viendo, tenía fe y creía en lo que Dios le había dicho. Mira, vas a tener un hijo y ese hijo va a ser el hijo del Altísimo. Y ese hijo va a ocupar el trono de David. Ese hijo va a estar por siempre en generación. Ella creyó en la promesa de Dios. Y aunque había tribulaciones y había problemas, ella seguía creyendo en la promesa de Dios. Y cuando uno cree en la promesa de Dios, a veces aunque las cosas sean difíciles, los servidores de Dios no crean que no tienen problemas. Creo que somos los que más problemas tenemos. Y situaciones difíciles que a veces cuesta mucho trabajo entender ese gran plan de Dios. Yo recuerdo cuando estaba sirviendo, pues tenía que dedicarle tiempo. Pero yo tenía un compromiso en mi familia que cada mes mandaba yo dinero a mi casa. Y tenía que tener una cantidad al mes. Porque el Señor me quiso mandar a una escuela particular, porque pues así es Dios, ¿verdad? Yo cuando llegué aquí fui buscando, sin nada. Aquí me acogió el padre Medina. Y le voy a confesar algo. Desde el primer semestre que yo entré a la universidad, yo empecé a dar consulta. Y van a decir, ¿pero cómo? Pues el padre se le ocurrió en la esquinita poner un consultorio y dijo, mira, tú vas a dar consulta, pero padre, apenas estoy empezando. Me dijo, no te preocupes. Tú escribe lo que te digan los pacientes y en la noche que cenamos, que vamos a cenar, me platicas y yo te voy a decir qué le vas a decir. Pues yo obedecí. Y toda mi carrera estuve dando consultas. Entonces no había tiempo. Los jueves daba consultas de las 5 hasta las 10, 11 de la noche. Y ponía yo una cajita para que, pues me decía, pon una cajita para que te den una recuperación. Llegaban a las 10, 11 y la movía yo, decía yo, pues aunque sea para el pasaje. Pero no se movía, decía, tiene billetes. Pero lo abría yo y no tenía nada. Y ya el padre me daba para que yo me fuera. Pero llegaba el mes y había que pagar colegiaturas, había que pagar renta, había que mandar dinero a casa. Y yo tenía un gran problema. Me hacía falta en ese tiempo 2,500 pesos para poder pagar mis colegiaturas y poder mandar dinero a mi casa. ¿Y saben a dónde venía yo? Aquí venía yo. Y aquí le venía yo a decir,
tú me metiste en este rollo, a servir y hacer todo esto, y yo necesito esos 1500, ayúdame. Y cuando Dios te mete en una situación de este tipo, yo llegaba al consultorio, abría el consultorio, y en la puerta del consultorio había un sobre que decía: gracias por tu servicio. Y había los 2500 pesos que yo necesitaba para cubrir mis gastos. Y eso se repetía cada que lo necesitaba. Cuando Él te mete en ese plan y tú le dices sí, Él también te da la respuesta. Por eso María es la madre de la esperanza, porque María te dice: mira, las cosas van a pasar, sí vas a salir adelante, sí se va a poder. Con ese problema que tienes, sí se va a poder, sí lo vas a lograr. María es una madre proactiva. María es un ejemplo que te dice: sí se puede. Y la esperanza, dice Hebreo en el capítulo 6, versículo 16 al 19. Carta a los Hebreos, capítulo 6, capítulo 6, versículo 16 al 19. Cuando nosotros tenemos y queremos terminar la conversación y decimos: te lo juro por X, ¿no? Dice Hebreos: los hombres juran por alguien mayor que ellos, y cuando algo es dudoso, el juramento pone fin a la decisión. Por eso Dios también confirmó su promesa con un juramento, para demostrar a sus destinatarios que nunca cambiará su decisión. Tenemos pues promesa y juramento, dos realidades irrevocables en las que Dios no puede mentir y que nos dan plena seguridad cuando buscamos refugio y aferrándonos a nuestra esperanza. Palabra de Dios. Fíjense bien, Dios nos hizo una promesa y María creyó en esa promesa, y dice que Dios no sabe mentir. Dios te da lo que tú necesitas, te lo da lo que tú necesitas, te da lo que tú requieres. Ustedes recuerdan cuando Jesús fue elevado, cuando ascendió a los cielos. Los discípulos, ¿cómo estaban? ¿Felices? ¿Cómo estaban? Estaban tristes. Pero más que tristes, estaban preocupados. ¿Por qué creen que estaban preocupados? Tenían un problemita. Porque ya se había ido quien les había prometido, pero no, tenían un problemita. ¿Saben qué problema tenían? ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Qué le hizo el Sanedrín a Jesús? ¿Qué le hizo el pueblo de Dios a Jesús? Tenía miedo de que los agarraran a ellos también. ¿Creían que los iban a encarcelar nomás o tenían miedo? ¿Por qué? Porque tenían miedo de que los mataran. Tenían miedo a la muerte. Y cuando tú ya tienes miedo a morir, o que crees que ya vas a morir, el primer paso es el miedo. Y después del miedo, la desesperación. Y luego lo que quieres es esconderte, que nadie te vea. Yo creo que ellos entraron en algo que se llama depresión.
O a lo mejor ya te falta poco. Tienes una enfermedad incurable y ya no se puede. ¿Duerme esa persona? Ya no duerme. Ya no descansa. Se siente como desesperado. Se siente mal. O cuando tú tienes un problema muy fuerte en la vida, porque tienes un hijo que tiene problemas con las drogas, con el alcohol, porque tienes un esposo que estás a punto de separarte porque te engañó. Cuando tienes problemas fuertes, muchas veces no sabes qué hacer. Y los discípulos, cuando vieron a Jesús que se fue, también querían agarrar camino, pero hubo alguien que le dijo: oye, no se vayan. Porque recuerden que Jesús prometió que iba a mandar una fuerza que venía de lo. Y dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que dista de la ciudad con un camino de sábado. Entraron a la ciudad, subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Ahí estaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Y qué creen que hicieron ahí? Dice la palabra de Dios que María les dijo: mira, yo hace 33 años, recordamos lo que dice Lucas 1, versículo 26, el ángel del Señor me dijo: mira, vas a quedar embarazada. Esa fuerza que vino a lo alto me dijo: vas a quedar embarazada. Yo no sé qué vaya a hacer Dios con ustedes, pero créanle a Dios, créanle a Jesús, créanle que va a venir una fuerza de lo alto y va a cambiar eso que tú no puedes cambiar. Ese sufrimiento que uno no puede cambiar, solo esa fuerza que viene de lo alto. Y María es el ejemplo para poder decirte que todo se puede cambiar. María es la madre de la esperanza, la madre que te dice: mira, a pesar que las situaciones estén muy difíciles, vas a estar bien. María, desde que presentó a Jesús en el templo, se le apareció un hombre que se llamaba Simeón y le dijo: una espada va a atravesar tu corazón. Y María fue educando a Jesús, y cuando Jesús dijo: mamá, yo me voy, y empezó a predicar, María nunca estuvo de protagonista, pero siempre estuvo detrás como madre. ¿Y saben cuándo estuvo María? Viendo el sufrimiento de Jesús. Cuando lo tomaron preso, María nunca dejó a su hijo. Vio cómo lo golpeaban, vio cómo llevaba la cruz, y ella seguía caminando del lado de Jesús. Y cuando llegó a la cruz, dice que estuvo al pie de la cruz y no estuvo haciendo un show. Dice la palabra que solo miraba y todo lo guardaba en su corazón. Todo ese momento lo guardaba en su corazón, porque María nos enseña. María siempre creyó en su hijo. Como toda mamá que cree en su hijo,
A pesar de que el hijo sea como sea, la mamá cree en su hijo siempre. La mayoría de las mamás creen en sus hijos. Y a veces, aunque el hijo le esté robando, aunque el hijo le esté haciendo cosas, aunque llegue tarde, aunque no cubra las reglas de la casa, la mamá siempre cree en sus hijos. Y si tiene un hijo en la cárcel, dice: mi hijo es inocente. Aunque el hijo haya violado, haya hecho muchas cosas, esa mamá siempre cree en el hijo y tiene la esperanza que ese hijo va a cambiar. Y aunque el hijo sea drogadicto y le robe y le haga tantas cosas, esa mamá sigue creyendo. Porque ha aprendido ese modelo de María, que siempre ha creído en su hijo. Porque de Jesús, ¿qué creo que le hacían? De Jesús se hablaban todos, lo escupían, le decían de todo, que era lo peor. Pero su madre seguía creyendo en él. A veces perdemos la fe, perdemos la esperanza por todas las tribulaciones que se viven, por todos los problemas que se viven. Y miren, lamentablemente hay una mala programación cultural que decimos: ese ya ni volviendo a nacer. No creo que cambie, no creo que su vida sea diferente. Y miren, muchos católicos, mucha gente que nos decimos cristianos, se nos olvida llevar este ejemplo de María, el de creer que puede cambiar, el de creer que las cosas pueden ser diferentes. Y cuando se pierde la esperanza, se pierde todo. Hay que seguir teniendo esperanza, aún en las pruebas más difíciles de la vida, aún en los momentos más difíciles de la vida. Hay que seguir teniendo la esperanza. La esperanza es lo último que debe terminar en nuestra vida. María ha sido la madre de la esperanza. Ha confiado en el Dios Todopoderoso. Ha confiado en todo momento. Y miren, la esperanza la podemos ir alimentando. Y se va alimentando nuestra fe y se va alimentando nuestra esperanza. ¿Y cómo la podemos alimentar esa esperanza? Ir haciendo algunos cambios. Queremos dejar esa frustración, queremos dejar esos problemas. ¿Sí recuerdan a aquella mujer en el Primera de Reyes, capítulo 17? Aquella mujer que estaba esperando la muerte. ¿Sí recuerdan de quién hablo? Una mujer que solo esperaba la muerte. Capítulo 17. La viuda de Serapta. Versículo 10. Se levantó y partió para Serapta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: ¿quieres traerme un poco de agua en ese cántaro para que yo beba? Cuando iba a buscarla, la llamó y le dijo: ¿podrías traerme también un trozo de pan? Ella le respondió: tan cierto como vive Yahvé tu Dios, que no tengo nada cocido, solo tengo un poco de harina en un tiesto y un poco de aceite en un cántaro. Estaba recogiendo 2 atados de leña y vuelvo a mi casa para prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego vendrá la muerte. Elías le dijo: no temas, anda y haz lo que te digo. Solo que prepara primero un pedacito que me traerás y luego harás otro pan para ti y para tu hijo, porque
esto dice Yahvé, Dios de Israel: la harina del tiesto no se acabará, el aceite del cántaro no se terminará hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la tierra. Ella se fue e hizo como tal como le había dicho Elías, y durante mucho tiempo muchos tuvieron que comer, ella, el hijo. Y la harina del tiesto no se acabó, y el aceite del cántaro no se terminó, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. Palabra de Dios. ¿Cómo estaba esa mujer? Estaba esperando, dile al lado, esa mujer estaba esperando la muerte, dile. Esa mujer estaba esperando la muerte. ¿Cómo es una mujer que está esperando la muerte? Miren, científicamente, para llegar ya a esperar la muerte, ya se pasó primero por mucho estrés, por mucha ansiedad. O sea, ya no estrés siempre tensa, como si trajera mucha leña en la espalda. Luego en la noche no duerme, o si duerme 2 horas, 2, 3 de la mañana se le quita el sueño, está muy estresada. Después llega más tiempo que ya no puede dormir, al otro día anda de mal humor, y luego se le quita el hambre, no quiere comer, y algunas comen mucho, o algunos comen mucho. Durante 15 días puede pasar ese proceso y se le llama depresión. Según, ¿verdad?, el DSM-6 dice que se le llama depresión. Y después de esa depresión puede darle la vuelta, y a lo mejor pasa un mes y se le calma un poco esa depresión, pero vuelve de una manera más profunda, donde la persona solo se la pasa llorando por el problema que tiene. Llora y llora todo lo que dice una cosa, pasa una mosca y llora. Y después de que pasa ese proceso de llorar tanto, ya llega el momento en que ya no le importa nada, ya no cree en nada, ya no quiere nada, ya no quiere vivir, ya nada más está esperando la muerte. Y si por ahí como a las 6 se toma un cafecito o un mezcalito o algo y le pone la radio y que dice, ya no creo en nada, ¿no? Hasta dudo de mí, ¿no? Se siente que llora y llora y ya no quiere nada. Esa persona solo está esperando nada. Y aquí estaba esta mujer, solo estaba esperando la muerte. Ya había pasado un proceso fuerte y ya se había dado por vencida porque había perdido la esperanza. Había perdido la esperanza. Y tú y yo somos servidores para llevar la esperanza a otras familias. Es importante, a través de la llama de amor, a través de esa luz que tú llevas, están llevando esperanza. Están llevando esperanza. Yo recuerdo que cuando evangelizábamos alrededor, había un equipo de evangelización que sacaba las citas. ¿Y saben qué es lo que hacíamos primero cuando llegábamos? Hacíamos el rosario. Y así juntaban a las familias, y ese rosario era la esperanza de esa familia. Ese era el rosario, era la esperanza de esa familia. Y se juntaban. Antes estaban por sectores, aquí todo era por sectores al lado de toda la parroquia, eran por sectores. Y decía el padre, vamos a llevar a la Virgen a este sector y luego al otro sector. Y se reunían para hacer el rosario porque llevábamos la esperanza. Porque María era madre de la esperanza. Venía de María y llevábamos la esperanza para esa familia. Y esta mujer, Elías, se llevó a un hombre de esperanza y le dijo, mira, yo sé que estás esperando la muerte, pero primero haz lo que dice Yahvé, le dijo. Primero haz lo que dice
Y luego si quieres, dime, complétalo porque no quiero decirle yo. Haz lo que Dios te está pidiendo y si quieres después, haz lo que Dios te pide y después si quieres, muévete. Pero mira quién le dijo, ¿qué hizo esta mujer? Le dijo, mira, y te pido que primero hagas lo que Dios te dice. Pero Dios no nada más te dice, hazlo así, no. Dios te da los elementos. Yo le explicaba, para poder estudiar, para poder estar aquí, para poder servir, Dios me puso los elementos. Dios te pone los elementos. Y servir es lo que te va a permitir sanar. Es lo que te va a permitir estar bien ocupada. Es lo que te va a dar seguridad. Y dentro de tu cerebro se genera una hormona que se llama serotonina. Es la hormona de la felicidad. Al momento que tú empiezas a servir, a dar un servicio, a llevar la esperanza, también te motiva. Si te dolían las piernas, vas a poder caminar, vas a poder llegar aunque esté lejos. Porque tal vez ya estabas frustrado y no hacías nada. Pero ahora tienes que llevar la esperanza. Porque María es la madre de la esperanza. Y llevar la esperanza es llevar a María. Llevar el rosario. Eso es llevar la esperanza. Y dice la palabra de Dios que le dijo, mira, hazlo, le dijo, ese cántaro de harina no se va a acabar. Ese tiesto no se va a acabar y el cántaro de aceite no se va a acabar. Haz primero lo que Dios te dice. Hazlo. Tal vez tú ya estás esperando la muerte y dices, ya no sirvo, ya no puedo, ya estoy cansada, se me hace tarde, me duelen mis piernas, me duele la cabeza, ya no quiero nada. ¿Ya nada más estás qué? ¿Esperando? Pero yo te digo en nombre de Dios, como le dijo Elías, primero haz lo que Dios te está pidiendo. Y después, si quieres, vete después del lado. No me digan a mí, díganselo al de lado. Dile al de lado. Dios te está pidiendo algo. Dios te está dando un plan de vida. Y María te está enseñando cómo llevar ese plan de vida, ese plan de esperanza. Hoy tenemos esa gran oportunidad de llevar la esperanza y de empezar a ver como los ojos de María, empezar a ver todo con ojos positivos. Todo con los ojos positivos. Ver la cosa mejor. Y ver que le digas a la hermana que podría estar, dile, oye, qué bonita te ves. Oye, qué bien se te ve ese vestido. Porque sí, porque hay un momento, María llevó alegría. ¿Qué llevó María cuando fue a ver a Isabel? Cuando llegó, dice que cuando lo saludó, solo cuando lo saludó, el niño saltó del vientre. De gozo, de alegría. Porque ¿qué transmitía María? Esperanza, alegría, ¿verdad? Pero si tú llegas así, todo así como que no, y en vez de decirle, le dices, oye, qué bonita te ves, hermana, que no has dormido bien, no estás comiendo bien, oye, no se te ve bien esa ropa, oye, te pintaste el cabello, pero qué mal te quedó. ¡No! María era positiva. Vas a ver todos los aspectos positivos. Si llegas a la casa de una hermana, decir, no vas a ir a ver cómo está acomodada la casa. No, le vas a decir, oye, bendito Dios, tienes tu casa, tienes un techo. Oye, bendito Dios, tienes tus cositas. Son las cosas que tiene. No vas a ir a criticar la casa de la hermana. María llegó a la casa de Isabel y ¿qué fue a criticarla? Dice que se puso al servicio. Si tú ves que la casa está tirada a tu hermana, pues me está ayudando bien, te ayuda a lavar los trastes, te ayuda a lavar tu ropa, te
te ayudo en algo. Si tú ves que no queremos, pues regálale algo, sé bondadoso, bondadosa. Pero no llegues a criticarle. Bueno, eso es lo que dice Dios. Primero haz eso y después que hagas eso, si quieres. No, dile al de lado. Sí. No me diga a mí, dile al de lado. Es de gran importancia darnos cuenta cómo Dios nos está regalando este tema de María, Madre de la Esperanza. Esa madre que realmente nos hace ser nuevos, hermanos. Que nuestra fe siga creciendo. Y miren, yo no sé qué estés pasando, qué estés viviendo, pero lo que estés viviendo dice que te va a ayudar a que tengas paciencia, que tienes que esperar muchas veces. Hay que esperar. Dios va a poner las cosas en su momento y las va a poner en su lugar en su momento. Y va a ayudarte en lo que tú necesitas, en lo que estás pasando, en lo que estás viviendo. Por muy difícil que sea. Aunque ya no creas en nada. Aunque tengas un hijo en la cárcel. Aunque tengas una familia que tiene problemas con el alcohol, con las drogas. Y que crees que ya no se puede. Aunque ese matrimonio esté difícil, pasando momentos duros en tu familia, con tus hijas, con tus hijos, aquí está la Madre de la Esperanza. La Madre que te dice, ten paciencia, porque la paciencia te va a llevar a la madurez, dice Romanos 5. Te va a llevar a la madurez y la madurez va a avivar tu esperanza. Todo lo que María pasó durante todos los años, los 33 años, desde la persecución, desde que estaba embarazada, desde que fue el anuncio, y después cuando estaba embarazada, cuando iba a dar a luz, que no encontraba ni dónde parir, que no tenía espacio, todo eso lo llevó a tener paciencia. Y después cuando nace el niño, que lo andaban siguiendo para matarlo, y ella tuvo que cuidar a su hijo. Tuvo paciencia. Y cuando vio a su hijo en la cruz, perder un hijo no es nada fácil. Siempre queda grabado en el corazón ese dolor. Y aunque sea servidor o no sea servidor, siempre queda grabada esa parte. Porque cuando pierdes a tu esposa, eres viudo. Cuando pierdes a tu esposo, eres viuda. Pero cuando pierdes un hijo, no tiene ni nombre. Y eso se queda grabado en el corazón. Y María perdió a su hijo, pero siguió siendo la madre de la esperanza. Lo vio morir, lo vio que lo golpeaban, lo vio que lo lastimaban, le vio cómo le clavaban los clavos en sus manos. Y lo recibió cuando lo bajaron de la cruz en sus brazos. Pero siguió siendo la madre de la esperanza. Siguió llevando esa esperanza a los demás. Y le digo, vamos a esperar esa fuerza que viene de lo alto para que las cosas cambien. Yo no sé qué estoy viviendo. Yo no sé qué están pasando. Cierra tus ojos un momento. Y junto a María, esa madre de la esperanza, esa madre que siempre ha estado con nosotros, por la cual estamos aquí, gracias a Dios y a María Santísima. Cierra tus ojos y abrázate. Y habla con María un momento en este canto.
Dile que te ayude con esa enfermedad, porque tal vez estás esperando la muerte como aquella mujer. Pero haz lo que el Señor te dice, como lo hizo María. Date esa gran oportunidad. Habla con María. Expone esa situación que estás viviendo. Dile que interceda por lo que estás pasando. Te voy a invitar a que te pongas de pie y así no pierdas los ojos cerrados, levante de pie. Dile, bendito seas Dios, bendito seas por siempre. Te alabo, Señor, te bendigo. Yo te invito a que le alabes con tus propias palabras. Dile, bendito seas, alabado seas. Dile, Señor Jesús, tú estás vivo y te doy gracias por todo lo que tú haces en mí. Gracias por todo lo que tú me regalas. Gracias, Jesús. Dale gracias por eso que estás viviendo. Mira, platícale, dile, mira, yo estoy viviendo esto, Jesús. Yo estoy pasando esta parte de mi vida. Mira, platícale lo que estás viviendo. Lo que está pasando en tu matrimonio, lo que está pasando en tu vida. Platícale ese dolor de piernas que tú tienes. Platícale esa enfermedad que tú tienes. Platícale de ti. Háblale de ti. Porque María del matrimonio, cuando el primer milagro de Jesús, María es la que se dio cuenta que faltaba vino. Y María se da cuenta que le está faltando algo en tu vida. Y María está intercediendo por ese problema que tú traes. Habla con María y con Jesús. Bendito seas, Señor, te alabo, te glorifico. Bendito seas por siempre, Padre. Por muy difícil que sea el problema, Él quiere derramar su gracia en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Por muy difícil que sea el problema, dile, ayúdame, Señor. Confío en ti, dile, creo en ti, creo en tu gracia, creo en que voy a salir adelante, creo en que voy a poder superar ese problema, creo en que voy a sanar. Créeme, Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias, Mamita María. Gracias por ese gran amor, por ese gran regalo que tú nos das el día de hoy. Gracias. Gracias, Madre buena. Gracias, Madre, por quien se vive. Gracias, Madre de la divina gracia. Madre admirable. Madre del buen consejo. Gracias. Refugio de los oprimidos. Salud de los enfermos.
sana, que se libere el corazón, que se libere el sufrimiento, que se libere esa mente negativa y que hoy pueda ser una mente de esperanza, una mente que lleve la esperanza en su vida y en su corazón. Gracias, Madre Santísima, gracias. Ahora te voy a pedir que pidas por la persona que tienes al lado. Así como María intercede, dile: María, intercede por mi hermana, por mi hermano. Ponle la mano en el hombro, no tengas miedo de hacerlo. Y dile: tú conoces a tu hermana de esta comunidad. Y si no la conoces, tú pide por ella. Dile: tú sabes si mi hermana está enferma, si tiene algún problema difícil, si tiene alguna situación que no puede sola. Te pedimos que intercedas por ella. Te pido que intercedas por nuestra hermana Crisanna, que no está aquí a mi lado como hace 25 años. Que Dios le fortalezca y le sane. Oramos desde aquí por ella y por todos aquellos que empezaron este movimiento. Y pedimos por la hermana que está al lado, a mi lado. Pido por mi esposa. Señor, tú la conoces, fortalécele en su enfermedad. Todo lo ponemos en tus manos, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, María. Ahora dale un abrazo a la hermana y dile: sé portadora de la esperanza. Dile. Dale un abrazo y dile: mira, hay esperanza, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, dile. Hay esperanza. Vas a salir adelante, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, dile. Vas a salir adelante. Vamos a sacar nuestros compromisos adelante. Vamos a estar bien, dile. El movimiento va a crecer porque vamos a llevar la esperanza. Y primero haz lo que el Señor te dice y después, si quieres, que Dios lo bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.